En este video aplicaremos el teorema de Bayes, pero antes debemos comprender que, al igual que en la estadística clásica, para cada tipo de variable y cada tipo de objetivo existe un análisis estadístico específico. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir la variable de estudio que tenemos y cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Dicho esto, veremos que existen dos grandes tipos de variables, que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas califican, no cuantifican, y a su vez pueden ser de dos tipos o dos subtipos, nominales y ordinales. En el caso de las nominales, son variables categóricas sin un orden o jerarquía, como por ejemplo cuando estamos frente a una situación de presencia o ausencia de una determinada enfermedad, o resultados a una prueba que den positivo o negativo, o reactivo o no reactivo. Y en el caso de las variables cualitativas ordinales, sí poseen un orden o jerarquía. Y este es el caso de los scores o rankings. En esta situación particular podemos encontrar, por ejemplo, se me ocurre cuando se mide el nivel en sangre de colesterol o colesterolemia, que puede tomar tres categorías, digamos, pero que tienen una jerarquía por detrás. Imagínense una categoría 1, una 2 y una 3 que representan un valor normal, un valor de riesgo o un riesgo elevado. Pero por detrás, ese score que puede ser 1, en realidad mide que haya una colesterolemia menor a 200 miligramos por decilitro. Si vemos un score 2, es de riesgo, pero antes se midió que el colesterol estuviese entre 200 y 239 miligramos por decilitro. Y en un score de categoría 3, con riesgo elevado, por detrás hay una medición que es, por ejemplo, que haya un nivel de 240 o mayor miligramos por decilitro. Ahora, en el caso de las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, cuantifican. Y estas pueden ser discretas o continuas. En el caso de las variables cuantitativas discretas, se expresan mediante números enteros positivos. Por ejemplo, los conteos, un conteo bacteriano. Y en el caso de las variables cuantitativas continuas, se expresan con números decimales. En este caso pueden ser, hay muchos ejemplos, pero pueden ser medir diámetros, el largo, la altura, el peso o la masa, el índice de masa corporal. Hay muchos ejemplos de este tipo de variables. Podemos decir entonces que en función del tipo de variable de estudio que tengamos, va a haber un tipo de análisis específico. Entonces podemos pensar que la estadística tiene bloques de técnicas de análisis. Técnicas de análisis específicas para variables cualitativas y técnicas de análisis específicas para variables cuantitativas. En este caso vamos a comenzar viendo el análisis de una variable cualitativa y vamos a aplicar el teorema de Bayes. Entonces, vamos a poner un ejemplo y a desarrollarlo desde el inicio y ver cómo se aplica el teorema de Bayes. Imagínense que deseamos estudiar el porcentaje de parasitismo en las larvas de un determinado hospedador. Entonces tenemos dos situaciones. Puede haber larvas que están parasitadas y podemos observar larvas que no están parasitadas. Frente a esa situación, podemos definir que esta variable de estudio es de tipo cualitativa nominal y además es dicotómica, de doble estado, parasitada, no parasitada. ¿Cómo podemos aplicar el teorema de Bayes para esta situación? Bueno, lo primero que vamos a ver
es cómo es la likelihood o verosimilitud que en este caso, por las características de la variable, se va a resolver a través de la distribución binomial. Y ahora vamos a ver por qué. La distribución binomial es una distribución de probabilidad que resulta de contar el número de éxitos al repetir una y otra vez, n veces, un determinado experimento que tiene solamente dos posibles resultados. Un resultado al que vamos a llamar arbitrariamente éxito, arbitrariamente porque lo vamos a definir en función del objetivo de estudio, cuya probabilidad se denomina P. Y hay otro resultado que es el no éxito o fracaso, cuya probabilidad la vamos a denominar Q. La función de probabilidad de esta distribución es la que ven en ese cuadro, que sería que la probabilidad, por ejemplo, para un determinado valor X, resulta de calcular la combinatoria de n elementos tomados de AX multiplicados por P, que es la probabilidad del éxito, elevado a la X, y eso multiplicado por Q a la n menos X. Q es la probabilidad que le asignábamos al fracaso o al no éxito. ¿Cómo es entonces la probabilidad de éxito versus fracaso cuando toman distintos valores? La realidad es que se manifiestan de manera complementaria, porque P más Q involucran la totalidad de la probabilidad. Es decir, que cuando P es igual a 1, Q va a ser 0. Cuando P es igual a 0,9, Q va a ser 0,1. Es decir, Q es 1 menos P. Entonces podemos estar desde una situación donde P vale 1 y Q 0, hasta todas las combinaciones hasta que P vale 0 y Q vale la unidad. En este caso particular, en este ejemplo, podemos tomar una muestra, es decir, analizando una población de larvas de mosquito, tomamos una muestra con un n de 10, o sea, el total de larvas, y observamos que 8 de ellas están parasitadas. 8 en este caso sería X. Por el objetivo del estudio, como ya les había mencionado, en este caso el éxito va a ser la cantidad de larvas parasitadas y el fracaso las no parasitadas. Y con estos datos vamos a poder calcular la probabilidad de esas 8 larvas parasitadas en 10 totales según el parámetro de parasitismo que nos hayan informado o con los valores que propongamos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar 8 larvas parasitadas en un total de 10, es decir, la muestra que tenemos, si el porcentaje de parasitismo teórico para ese área es del 40%. O cuál es la probabilidad para un 60% de parasitismo teórico. O cuál es la probabilidad para un porcentaje teórico del 70%. Y la respuesta a cada una de esas preguntas la otorga la función de probabilidad que ya habíamos visto. ¿Y cómo lo podemos calcular entonces? Para la primera pregunta podemos hacer la probabilidad para esas 8 larvas parasitadas de 10 totales en función de un parámetro del 40% sería igual a la combinatoria de 10 tomadas de a 8 multiplicado por 0,40 elevado a la 8 y eso multiplicado por 0,60 elevado a la 10 menos 8 que sería 2, o sea, elevado al cuadrado. La combinatoria de 10 tomadas de a 8 nos da 45, 0,40 elevado a la 8 nos da 0,000655 y 0,60 elevado al cuadrado nos da 0,36. Cuando multiplicamos, el resultado nos va a dar 0,01, redondeando a 2 decimales.
Consecuentemente, en porcentaje, alrededor del 1%. Fíjense que la probabilidad es baja. Ahora, para la segunda pregunta, que es mantener esa muestra de 8 larvas parasitadas de 10 totales, fíjense que en la fórmula lo único que cambia son P y Q. Ya de 0,40, P va a pasar a 0,60 y Q de 0,60 inicialmente a 0,40, porque son complementarios, acuérdense. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser que la probabilidad de encontrar esa misma muestra si el porcentaje de parasitismo teórico era del 60% es 0,1209, que en porcentaje sería 12,09 o 12,1%, ¿no? Vemos que se eleva de un 1% a un 12%. Y para la tercera pregunta, que planteaba que el porcentaje teórico de parasitismo era del 70, la respuesta sería una probabilidad de 0,2335, o sea, en porcentaje un 23,35%. Esto que estamos haciendo es calcular la verosimilitud o likelihood que está o es parte del teorema de Bayes. Y quería mostrarles esto porque es una parte de la fórmula que involucra la totalidad del teorema de Bayes, que es lo que vamos a calcular a continuación. Fíjense que recién tenemos esta idea de likelihood para esta variable específica en particular. Entonces, fíjense que el teorema, además de la likelihood, considera la idea de prior, y cuando se conjugan likelihood y prior, van a terminar dando una distribución posterior. Eso es a lo que apuntamos ahora, a hacer combinar esa likelihood que acabamos de comprender para esta situación particular, se va a combinar con una prior, que ahora vamos a ver qué es, y luego vamos a obtener una distribución posterior a la información de la muestra. A modo de ejemplo didáctico les propongo considerar 5 parámetros teóricos, es decir, un porcentaje de parasitismo que puede rondar desde el 50% al 90%. Esto sería, en color verde del cuadro, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80 y 0,90. En la segunda columna tenemos su valor complementario, que es Q, y en la tercera se encuentra la famosa distribución prior. Esta distribución, en este caso, que sería prior porque es anterior a la información de la muestra, sería, como les decía, no informativa, porque, si se fijan, cada uno de los parámetros que consideramos recibe la misma probabilidad. Esa probabilidad inicial es la misma para todos los parámetros. Es decir, es una distribución equiprobable. Y en este caso es igual a 0,20 para cada uno de los parámetros porque si lo suman entre estos 5, la sumatoria va a dar 1, es decir, todo el espacio de probabilidad. La cuarta columna es la likelihood, que se va a calcular con la fórmula que ya estuvimos viendo. Para este caso, la fórmula de probabilidad de la distribución binomial. Y para todos estos cálculos va a quedar fija la muestra, es decir, X va a ser igual a 8 y N igual a 10. Y lo que van a ir cambiando es las combinaciones de P y Q según los parámetros. Es decir, para el primer caso, P va a ser 0,50 y Q 0,50. Para el segundo, P va a ser 0,60 y Q va a ser 0,40. Y para el último, por ejemplo, P va a ser 0,90 y Q va a ser 0,10. Una vez que calculamos, vamos a obtener los siguientes valores. Fíjense que algunos de ellos ya los calculamos en las diapositivas anteriores, pero tenemos básicamente cómo es la likelihood para cada uno de esos parámetros. Es decir, cuál sería la probabilidad
de esta muestra fija según cada una de estas combinaciones de parámetros. ¿Qué nos decía la fórmula del teorema de Bayes? Que había que combinar la prior por la likelihood, había que multiplicarlas. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la quinta columna. Vamos a multiplicar, por ejemplo, 0,20 por esta likelihood de 0,0439 y nos va a dar este valor que estamos viendo, el primero, 0,0088. Y así vamos a repetir el proceso para cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, en el segundo caso, 0,20 por 0,1209. Y nos va a dar este resultado de prior por likelihood que es igual a 0,0242. Luego, el término que necesitamos para terminar de resolver o para llegar a la distribución posterior es la sumatoria de todas las prior por likelihood, que sería la sumatoria de todos estos valores que tenemos aquí presentados. Y el resultado es 0,1788. Con este término vamos a poder, ese valor que estamos viendo, va a ser el denominador de lo que conocemos como la fórmula del teorema de Bayes. Entonces, para poder calcular la distribución posterior, vamos a hacer cada una de estas prior por likelihood dividido la sumatoria de las prior por likelihood. Para el primer parámetro, entonces, sería igual a considerar 0,0088 dividido 0,1788. Y el resultado lo vamos a poner en este casillero. Para el segundo parámetro, que es 0,60, la probabilidad posterior va a ser igual a 0,0242 dividido la sumatoria, que es 0,1788. Y lo vamos a colocar en esta celda. Entonces paso a mostrarles y fíjense cuáles son los valores que cuando hacen toda la suma de las probabilidades posteriores debe dar igual a la unidad. Lo mismo que ocurre con la distribución prior. La sumatoria de esta columna debe dar 1, o sea, todo el espacio probabilístico. Entonces nos vamos a detener un momento a pensar qué es lo que está ocurriendo. Inicialmente, a través de esa prior no informativa, donde todos los parámetros eran equiprobables, y, en este caso, iguales a una probabilidad de 0,20 para todos, empezamos a ver que, por ejemplo, para el parámetro de 0,50, la probabilidad es menor. De 0,20 pasa a 0,049, casi 0,05. Para el segundo parámetro, para 0,60, la probabilidad inicial era de 0,20 y en la probabilidad posterior es 0,135, bajó. Para el tercer parámetro, 0,70, la probabilidad inicial era 0,20 y ¿qué ocurrió como probabilidad posterior? Subió a 0,26. ¿Cómo es la probabilidad inicial? Para 0,80, 0,20 de probabilidad y posterior es 0,338 a 3 decimales, casi 0,34. Subió. Y en el caso de del parámetro 0,90, pasamos de esta probabilidad de 0,20 a una probabilidad posterior de 0,217 aproximadamente. O sea, subió, pero no tanto como está ocurriendo con los parámetros de 0,70 y 0,80 de porcentaje de parasitismo. Entonces, fíjense en un gráfico cómo nos va mostrando en color rojo la probabilidad prior no informativa, fíjense que en este caso es una distribución de tipo uniforme, y en color amarillo la distribución posterior, postdata, esa probabilidad después de aplicar el teorema de Bayes. Fíjense cómo nos está mostrando que estos parámetros de 0,50, 0,60 están por debajo,
han disminuido en probabilidad y cómo 0,70, 0,80 y 0,90 están por encima de lo que indica la prior. Y sobre todo en el caso de 0,70 y de 0,80 son de los valores que más han ascendido probabilísticamente. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente todos los parámetros eran equiprobables y después de atravesar la evidencia de la muestra, algunos son menos probables y otros más probables. Con esto vamos a empezar a trabajar el concepto de pensar cuáles van a ser rechazados y cuáles no van a ser rechazados de estos parámetros o aceptados en algún punto en función de la evidencia de la muestra. El epicentro es la muestra. Entonces, la idea a prior, en este caso no informativa, nos dice que todo es equiprobable y postdata, la probabilidad posterior, nos dice que algunos parámetros son menos probables y otros más probables. Vamos a ver en un siguiente video qué es lo que podemos hacer con esta información cuando, por ejemplo, estamos frente a la toma de más muestras, no solamente una como en este caso.